Imagina una barrera invisible, una barrera que ha estado presente a lo largo de generaciones, afectando silenciosamente a familias enteras sin que siquiera lo sepan. Esta barrera, poderosa y persistente, puede estar deteniendo las bendiciones que Dios tiene preparadas para ellos, para ti, para tu familia, para los que te rodean. Hoy vamos a explorar cómo una maldición pasada de generación en generación puede ser esa barrera invisible. Pero más importante aún, vamos a descubrir cómo podemos, a través de la fe y el poder de las palabras, romper estas cadenas invisibles y abrir nuestros corazones y vidas a las abundantes bendiciones que Dios nos ha prometido. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desvelar el secreto y recibir lo que Dios tiene para ti? Bienvenidos a Sabiduría, un espacio de reflexión y crecimiento. Es una bendición compartir este tiempo con ustedes. ¿Alguna vez has sentido que hay palabras en su vida que han tenido un impacto profundo, ya sea positivo o negativo? Comparta sus experiencias en los comentarios. Hoy vamos a explorar el poder de las palabras. Estoy ansioso de leer sus pensamientos y sus experiencias en los comentarios a medida que avanzamos en esta enseñanza. Y antes que Dios devele esas maldiciones que hay en su vida, en su familia, quiero que se apegue de Marcos capítulo 11, versículo 23. Dice: Yo os aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, sin vacilar en su interior y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Querido amigo, cualquier maldición, cualquier atadura que haya en su vida, en la de su familia, si usted lo cree, si lo pide a Dios de corazón, si se entrega a Jesús, créame que la podremos quitar. Pero así como el médico tiene que diagnosticar, así también primero tenemos que saber qué es lo que hay en nuestras vidas para poder llegar a la sanación. Bueno, entremos en esencia. Miremos que las palabras combinadas con nuestro temperamento, nuestras emociones o sentimientos pueden tener efecto en nuestras vidas, en las generaciones venideras, o pueden estar causando efectos para bien o para mal desde sus antepasados hasta tu vida actual. Es tal este caso del poder de las palabras que si usted quiere leer un libro de positivismo, de poder en la palabra, no hay ninguno mejor que la Santa Biblia. Todo lo que dicen muchos de los libros modernos están escritos en la Santa Palabra. En este tema, que lo vamos a dividir en varios capítulos, vamos a ver el efecto de acciones que nosotros tomamos, de acciones que realizaron nuestros antepasados, efecto de palabras que declaramos sobre nuestros hijos, sobre otras personas y sobre nosotros mismos. Y lo mejor, Dios nos va a indicar cómo deshacer ese poder otorgado en el caso de las declaraciones negativas. Las maldiciones y las bendiciones juegan un papel muy importante en nuestras vidas. Antes de seguir, aclaro que este tema lo analizo en base a mi experiencia personal y profundizado con base en un gran evangelista con experiencia en este tema llamado Derek Prince. Ya no vive, pero su experiencia quedó plasmada en diferentes libros que alcanzó a escribir antes de su muerte. Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14 nos dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose el mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura: maldito el que cuelga de un madero. Y esto fue así para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles, a través de Cristo Jesús, y para que, por la fe, recibiéramos el espíritu de la promesa. Cuando la Biblia habla de gentiles, se refiere a todos aquellos que no somos judíos por linaje. Este versículo nos indica básicamente un intercambio, un rescate que se dio mediante el sacrificio de Cristo que hizo por usted, por mí y por todos, para que fuéramos limpiados de nuestros pecados y pudiéramos alcanzar la bendición divina. En pocas palabras, Cristo se hizo maldición para que nosotros pudiésemos recibir la bendición. Grábate muy bien estas palabras, porque es muy importante en la base de todo cristiano. Repite conmigo: Cristo se hizo maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición. Dirán muchos: entonces ninguno tiene maldición. Pero no es así. Es así para todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, todo aquel que cumple la palabra, todo aquel que toma el estilo de vida que Cristo ha indicado en su Escritura.
Mi objetivo en esta enseñanza es que usted aprenda a reconocer qué es y cuándo hay una maldición y bendiciones, y si considera que está dentro de una maldición, pueda liberarse de ella. Es un tema muy importante que se menciona mucho en la Biblia y desafortunadamente la mayoría de creyentes no tiene muy claro qué son bendiciones ni qué son maldiciones. Y desafortunadamente muchos operan bajo maldición y sin saberlo. Y sin saberlo, muchos maldicen continuamente, sobre todo a sus seres queridos. Les recomiendo que si está escuchando ligeramente esta enseñanza, luego se detenga y le dé un tiempo merecido para escucharla teniendo la Biblia en la mano, para que compruebe que lo que menciono es totalmente bíblico y aún más importante, puede cambiar el rumbo de su vida, puede sacarle de la esclavitud de alguna maldición de la cual usted no sabía que estaba. Recuerde que la tarea de todo buen creyente es comprobar lo que el líder religioso le dice, y esto se comprueba en la Santa Palabra. De este modo evitamos ser engañados por muchos lobos que intentan camuflarse para bien individual y para dañar buenas doctrinas. Las maldiciones son algo similar a los vicios. Pongamos el ejemplo de un alcohólico que no sabe reconocer su problema. Por tal motivo nunca puede salir de este vicio. O muchos reconocen que lo tienen, pero no saben cómo salir de él. De la misma manera actúan las maldiciones. Muchas personas no saben reconocerlas. Por tal motivo no saben que están bajo una maldición. Y otras saben que están bajo una maldición, pero no saben cómo salir de ellas. Por este motivo, para tener claridad en el tema, vamos primero a definir qué es una bendición y qué es una maldición. Primero vamos a poner un breve ejemplo. Imagine un águila la cual ha sido encerrada en la jaula desde pequeña. Ella no sabe realmente cuál es su naturaleza. Ella no sabe que puede volar libremente sobre las montañas. De repente es liberada y comienza poco a poco a aprender todo lo que se le había negado y que por naturaleza tenía derecho. Ahora vuela libre sobre las montañas más altas, divisando la maravillosa naturaleza. Esto es lo que hace la maldición con el ser humano, y como el águila libre, usted se sentirá cuando se libere de la maldición. Solo pregúntese en qué lugar quiere estar, en su jaula, en la cual tal vez está ya acostumbrado o acostumbrados, o ir a explorar todo lo que se les había negado, el derecho a vivir. Decido mejor hablar en plural, ya que las maldiciones no solo afectan a la persona, sino a todos los que están a su alrededor. Revisando profundamente la palabra bendición, bendición significa prosperidad, bendecir, don, generoso. Podemos definirla como la protección que Dios le da a una persona. También puede ser una serie de palabras con las que se desea el bien a otras personas o sobre la misma que las pronuncia y sobre sus futuras generaciones. Miremos maldición. Podemos definirlo como una serie de palabras con las que se desea el mal a otra persona o sobre la misma persona que las pronuncia y sobre sus futuras generaciones. Tengamos en cuenta que las dos cosas son instrumentos de poder sobrenatural, situados en los dos extremos de la balanza para bien o para mal. Comúnmente se pasan de generación en generación, en caso de las maldiciones hasta que alguien las rompe, es decir, que alguien puede sufrir las consecuencias de acciones cometidas hace muchos años. La maldición es como una sombra que se extiende desde sus antepasados y cubre su vida y la de sus futuras generaciones. Comúnmente, tanto las maldiciones como las bendiciones inician bajo las palabras, ya sean pronunciadas en voz alta, en la mente o escritas. También pueden transferirse bajo objetos. Un ejemplo es cuando alguien viaja al extranjero y compra algún recuerdo para llevar a su casa. Resulta que sin saberlo, ese recuerdo representa un ídolo de la cultura donde estaba. Esto ya hace caer a esa persona en idolatría y por ende en desobediencia a la palabra de Dios. Las maldiciones son barreras invisibles que impiden que llegue la bendición. Pero, ¿en qué me baso para afirmar que las maldiciones pueden venir desde los antepasados y de igual manera la bendición se puede extender? Como todo lo que digamos aquí en estas enseñanzas, debe ser sustentado bíblicamente
podemos leer en Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia de 1000 generaciones, con los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta misma declaración se repite en Deuteronomios capítulo 5, versículos 9 al 10. Aclaremos que esto no significa que usted o yo carguemos con los pecados de nuestros antepasados, porque escrito está en Deuteronomios capítulo 24, versículo 16. No serán ejecutados los padres por culpa de los hijos, ni los hijos serán ejecutados por culpa de los padres. Cada cual será ejecutado por su propio pecado. Pero sí se puede sufrir las consecuencias causadas por ese pecado del antepasado. Incluso puede haber tal tendencia que el hijo cometa el mismo pecado de su padre. Por ejemplo, un padre alcohólico. Su hijo crece viéndolo en este estado. Hay una predisposición para que su hijo sea también alcohólico, tanto genética como por ejemplo. Por otro lado, los actos irresponsables del padre alcohólico traen consecuencias psicológicas a ese hijo, las cuales no podrá superar hasta reconocerlas, enfrentarlas y rechazarlas, del mismo modo que tendría que hacer con el vicio adquirido del alcohol. Algo muy importante, algo en lo que no debe caer, es en culpar a sus antepasados por lo que ha sucedido. Porque si bien es verdad que pueden haber habido consecuencias, también hay que dejar claro que Dios en todo momento nos abre puertas para poder cortar esos efectos de la maldición. Y en ocasiones es tan fácil como reconocer esos pecados, rechazarlos y entregar su corazón a Cristo. También suele suceder que ponen como excusa los pecados de los antepasados y con ellos tratan de tapar los pecados propios, de tal manera que no se arrepienten de ellos y por lo contrario siguen cometiéndolos. Muchos preguntan, o tal vez te estarás preguntando en este momento, ¿por qué Dios permite tal cosa? Antes de preguntarse esto, miremos que el ser humano siempre ha tendido a desviarse de los caminos de Dios y a despreciar su bendición. Siempre se ha dejado ganar por la avaricia, por el poder. Siempre le ha gustado más la guerra que el andar en bendición. Miremos las bendiciones que Dios ha dado desde el principio a la humanidad. Primero, Dios bendijo a su creación. Dios bendijo en un principio no solo al hombre, sino a toda la creación. Dijo Dios: sed fecundos, multiplicaos y henchid las aguas de los mares, y que las aves crezcan en la tierra. Esto lo dijo en Génesis capítulo 1, versículo 22. Luego, su bendición fue exclusivamente para el ser humano. Desde nuestros principios, Dios nos ha tenido siempre en sus planes. Siempre hemos sido su creación preferida. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 28. Después los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. La mayor parte de ustedes conoce la historia, y para los que no es muy difícil resumirla. Sencillamente dejamos de escuchar a Dios, nos rebelamos y nos apartamos de Él. Pero como siempre hemos tenido un Dios de misericordia, nos volvió a bendecir. Miremos en Génesis capítulo 9, versículo 1 al 7. No vamos a leer la cita completa, pero en pocas palabras, de nuevo los bendijo y nos dijo: sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra. Nos dio de nuevo el poder sobre la creación, nos reafirmó nuestra tarea, pero como siempre, con la gran debilidad que tenemos como seres humanos, volvemos a recaer una y otra vez.
Y Dios siempre nos ha dado la oportunidad una y otra vez, por medio de diferentes escenarios que nos ayudan a llegar a Él. Por ejemplo, este mensaje es uno de ellos. Este mensaje es una oportunidad para que se arrepienta, para que vuelva a los caminos de Dios. Porque tanto nos ama Dios que envió a su Hijo unigénito, y como dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13 al 14. Permitió que se hiciera maldición en la cruz, permitió que derramara su sangre para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos recibir una vez más la bendición divina. Ahora, desde este punto de vista, ¿cree que Dios es injusto? Bueno, habrá quien se cuestione, pero ¿por qué permite que pase cosas a niños y a personas inocentes? Mi querido amigo, he aquí le recuerdo que una de las características de la maldición es que afecta no solo a la persona, sino a todos los que estén bajo su autoridad. Es decir, que un gobernante puede hacer que toda una nación quede en maldición. Lo que haga usted como cabeza de familia repercute para bien o para mal sobre todos los suyos. Lo que haga usted en su trabajo repercute para bien o para mal sobre todo lo que trabajan a su lado. Lo que haga usted como dueño o gerente de una empresa repercute para bien o para mal sobre todos sus empleados. Lo que haga usted como líder espiritual repercute para bien o para mal en toda su congregación. Amigos y hermanos, vamos a realizar una pequeña intervención en esta enseñanza, porque la idea no es solo oír y ya. La idea es aprender, es aplicar en nuestras vidas. Por eso quiero que tome su tiempo allí donde quiera que esté, ya sea en el carro, ya sea en su casa, ya sea que esté caminando, y reflexione sobre las siguientes preguntas. ¿Puede usted identificar alguna situación en la que sus acciones o palabras como líder o figura espiritual hayan tenido impacto significativo en aquellos de su alrededor? Muy importante que reflexione y si lo ha hecho, no lo siga cometiendo. Me encantaría leer sus experiencias en los comentarios. Otra pregunta para reflexión. Considerando el poder de nuestras acciones y palabras, ¿cómo cree que lo que hace en su rol diario, ya sea en el hogar, en el trabajo o en la comunidad, afecta a quienes le rodean? ¿Ha notado alguna vez algún efecto directo? Ahora que hemos visto cómo nuestras decisiones pueden impactar a otros, ¿qué cambios piensa que podría hacer en su vida diaria para asegurarse de que su influencia sea positiva y bendiga a los demás? Considerando el poder que tienen las figuras de autoridad en nuestras vidas, ¿ha experimentado alguna vez el impacto de las decisiones o acciones de alguien en una posición de liderazgo sobre usted, ya sea en el ámbito familiar, laboral o en otro contexto? ¿Cómo le ha afectado esto personalmente? Anímese a compartir sus experiencias y reflexiones en los comentarios. Retomando el tema de las 3 bendiciones que vimos que Dios ha declarado sobre nosotros, sobre la humanidad, hay 3 palabras que se repiten, todas muy importantes, pero me gustaría recalcar una de ellas, en la palabra fecundos. Dios nos ordena desde un principio ser fecundos, y esta palabra no hay que tomarla solamente desde el aspecto de reproducirse, porque es mucho más amplia. Ser fecundos también se refiere a que tenemos que ayudar a los demás. Tenemos que transmitir la palabra de Dios. Tenemos que ser fecundos con los conocimientos que tenemos y no guardarlos para sí, sino transmitirlos. Usted y yo debemos ser fecundos desde cualquier situación en la que estemos. Si usted está feliz, Dios lo ha permitido para que transmita felicidad. Si está en una posición de poder y se siente muy fuerte, Dios lo ha permitido para que ayude al débil, mas no para que lo pisotee. Si está en una mala situación económica, Dios lo ha permitido para que aprenda de ese momento y luego enseñe esa sabiduría a los demás. Incluso si tiene una enfermedad terminal, Dios lo ha permitido para que sane rencores en su familia y se unan aún más a Dios. Usted y yo debemos ser fecundos como quiera que Dios nos tenga en este momento. Es una ordenanza que Dios nos da dentro de sus bendiciones
Este tema se extiende muchísimo más, por eso en el siguiente capítulo miraremos cómo se generan las bendiciones y las maldiciones y sus causas bíblicas. Y en el tercer capítulo miraremos cómo liberarnos de una maldición. Por ahora me gustaría saber qué opina de lo que hemos visto hoy. ¿Cuál fue la parte que más le impactó? Coménteme si hay algo sobre el tema de las bendiciones y las maldiciones que quiere que tratemos en una próxima enseñanza. Queridos hermanos y queridos amigos, gracias por su acompañamiento hoy. Sus comentarios en esta enseñanza y sus perspectivas enriquecen este espacio y me ayudan a crear otras enseñanzas de verdadero valor para ustedes y para mí. Dios los bendiga y les espero en el próximo capítulo.